Bueno, ¿querés presentarte para los que son, o sea, quienes vienen de TSEX? Bueno, contar un poquito qué hacen en Psicosimple, vos un poquito presentarte. Bien, bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a charlar un poco acá. Eh, yo te conozco a vos más que nada y una genia, así que buenísimo poder compartir espacio. Yo soy Agustín Menéndez, soy licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Estoy por terminar mi especialización en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual también en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico en gran parte a la clínica y a la investigación. Y bueno, estamos trabajando mucho en Psicosimple, que básicamente es una página de difusión de psicología científica, donde tratamos de derribar algunos mitos vinculados a la psicología, difundir información que consideramos de calidad, basada en papers, en estudios científicos, y a la vez promover cursos que vamos brindando de capacitación, más que nada particularmente orientado a lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es donde nos especializamos con la otra chica que dirige el grupo, que Con es Ro, Rocío. que estaba por ahí comiendo guiso. Hola, Ro. Sí, dijo que nos acompañaba mientras comía guiso. Bien, buenísimo. No será como un buen mate, pero bien. Y bueno, eso básicamente es mi formación. Actualmente me continúo formando en terapia cognitivo-conductual. Los dos somos, digamos, no quiero usar la palabra fanáticos cuando hablamos de ciencia, pero somos muy adherentes a este modelo actualmente y nos capacitamos de manera constante, compartimos muchos espacios de estudio y tratamos de llevar eso también un poco a la comunidad. Sí. Ujú. Sí, bueno, yo cursé con ustedes. Cursamos alimenticios. ¿Y qué otra más cursamos? Bueno, esquizofrenia. Esquizofrenia Y no me y acuerdo si cursamos una más. Bueno, esas dos cursamos. dos materias intensas, duras. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora todo cursando online, lo que nos queda para terminar. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, la idea es contarles, o sea, un poco lo que tiene que ver con nuestra página, ¿viste? Desde lo que es la terapia sexual. Nosotras tenemos en nuestro Instagram sexología cognitivo-conductual, ¿no? Y la idea es como que las personas puedan saber lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? ¿Qué la diferencia a lo que son los tratamientos basados en la evidencia de otro tipo de terapias o tratamientos que puede haber, ¿no? Y bueno, supongo que debe haber gente sí por acá. Y estaría bueno como también empezar como a cuestionar y a derribar ciertos mitos, ¿no? Que hay en torno a la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en nuestra formación, que es en la Universidad de Buenos Aires, en psicología, no es predominantemente justamente con una perspectiva basada en la evidencia. Entonces, hay muchos mitos que circulan con la terapia, en torno a la terapia cognitivo-conductual, como que, no sé, bueno, un montón, que vos supongo que ya los vas a ir desmembrando. Bien, ahí creo que surgieron como 20 preguntas en una, o sea, en relación a todo lo que podemos desmenuzar de eso, podemos estar horas. Sí estaría bueno mencionar primero que sería una práctica basada en la evidencia, para empezar a ver, bueno, porque TCC sería una de las prácticas basadas en la evidencia, no es la única. Sí podríamos decir que es de las más reconocidas hoy en día por los estudios de eficacia y demás estudios, pero en principal una práctica basada en la evidencia vendría a ser como la integración de la mejor evidencia disponible hasta la época, hasta la fecha actual que tenemos, junto con la capacitación clínica que hacemos nosotros como expertos, y eso integrarlo en, digamos, una conceptualización que se adecue a un paciente en particular. Una práctica basada en la evidencia dentro de la psicoterapia siempre tiene esos tres elementos. La parte más, sí, más de la evidencia disponible lo podemos ver justamente en los manuales y las guías clínicas, los protocolos de tratamiento, las guías de excelencia, la CUK, o sea, toda la información, junto con los papers obviamente también, que nos vaya delimitando cuáles son los tratamientos que mejor funcionan y demás. La capacitación en cuestiones técnicas, que tienen que ver con capacitaciones formales e informales. La parte formal sería más la capacitación teórica que vamos teniendo en relación a
estudios de posgrado, hacer, no sé, algún webinar, como están ahora surgiendo con lo de la cuarentena, Sí. formaciones de supervisión, y la informal que tiene que ver más con la experiencia que uno va adquiriendo. Y a la vez eso poder integrarlo en una persona en particular, respetando su creencia, sus culturas, su etapa evolutiva, además. La TCC estaría como dentro de todo ese conjunto. Dentro de todo eso. Ujú. Claro. Y bueno, o sea, uno de los mitos, ¿no? Sobre todo enfocándonos dentro de lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual en particular, es que acá lo pusieron por acá, que no tiene en cuenta la subjetividad. Yo ya arranco de una. O sea, yo ya quiero ir como a los mitos, porque nada, es como, si hay gente acá como que estaría bueno como que toquemos esos temas, ¿no? Eh, bueno, que uno que saltó ahí fue ese, ¿no? Como, bueno, no tienen en cuenta la subjetividad. ¿Qué pensás de eso? O sea, para vos es así, la TCC no tiene en cuenta la subjetividad. Totalmente, es así. No. Sí, Eh, sí, se iban. Bueno, Agus, creo que. yo me hice terapeuta TCC para desactivar Porque estás aliado con el capitalismo. Yo sé varios que estás aliado con el capitalismo y años la farmacéutica. con dinero y me dice, Agustín, promocionar tratamiento TCC. Básicamente, bueno, este es un mito muy común y que se sigue difundiendo lamentablemente en la educación pública y en las mejores universidades del país. La idea de que, bueno, si sos un terapeuta TCC, estás como entrenando un perro, básicamente. Estás como con las ratas de laboratorio, adoctrinando a alguien para que haga algo, para que sea más productivo para el sistema capitalista, básicamente. Eh, Vamos a ver, quizás, ¿por qué no? ¿Qué argumento tenemos los terapeutas TCC para decir no necesariamente hacemos eso? Uno de los elementos fundamentales de la terapia TCC es la conceptualización de un caso, justamente, que es única esa conceptualización. Cada diseño de tratamiento, si bien tenemos técnicas, tenemos protocolos, tenemos guías, nunca se aplica un tratamiento como si fuera una receta de cocina donde uno va como, bueno, paso A, psicoeducación, paso B, reestructuración cognitiva, y lo va aplicando indiferenciadamente. Eso es como adaptar la técnica, o sea, flexiblemente al paciente en particular, que tiene que ver con ese puente que sería la conceptualización de un caso. Y si vemos la misma conceptualización, o sea, una conceptualización de dos pacientes con el mismo diagnóstico, va a ser completamente diferente. Y quizás ese sea el argumento más fuerte que tenemos para decir la subjetivación no estaría en ese caso. O sea, es un caso por caso donde se va analizando y cada conceptualización es única, cada tratamiento es único, sin importar que compartan una psicopatología en común. Sí, lo que nos ayuda es comprender, si sabemos qué diagnóstico tiene la persona, podemos diseñar el mejor tratamiento basándonos en la evidencia que hay, o sea, de los estudios que podamos haber recopilado mediante análisis o lo que sea, que nos permita dar cuenta de cuáles fueron las intervenciones más útiles para ese tipo de problemática en particular, o cuál fue el orden de esas intervenciones más útiles, pero no quiere decir que lo vayamos a aplicar tal cual Claro. receta. Ujú. O sea, en ese sentido es lo que vos decías, como que puede haber, no sé, dos personas con el mismo diagnóstico, por ejemplo, depresión, ¿sí? O alguna fobia específica, y o sea, la conceptualización del caso que hace el psicólogo TCC es completamente distinta, ¿no? Y la forma en la cual va a abordar eh, justamente las técnicas no va a ser justamente en el mismo orden. Por ahí en algunos casos, en algún caso trabajé más la parte conductual, ¿no? Con activación conductual. Por ahí en otro caso trabajé más tratando de generar mayor flexibilidad cognitiva al principio, ¿no? Totalmente. Incluso vamos a ver, o sea, hoy en día usamos el DSM, que sería el DSM-5, el manual diagnóstico, con todas las críticas que se le puede hacer absolutamente, pero es de lo mejorcito que tenemos hoy para diagnosticar. Y así todo mismo dentro del DSM vamos a encontrar que gente que está en el mismo diagnóstico tiene cuadros absolutamente diferentes. Y quizás el ejemplo como acá clave sea trastorno depresivo mayor, donde puedes encontrar un paciente que de repente no duerme, no come y está súper irritable, y el otro que todo lo contrario, y los dos cumplen los criterios en Ujú. relación al diagnóstico en particular. Por lo cual, quizás ese mito en particular es como bastante flojo de papeles en relación a
una terapia TCC. Más que nada viene de desconocer cómo funciona y suponer que se aplican, porque usamos manuales o protocolos de tratamiento que se aplican a rajatabla independientemente del sujeto, o que se trata directamente de una etiqueta diagnóstica y no temáticas mucho más complejas y abarca muchas más cosas, y además que sabemos que en la práctica no se suelen dar los casos puros, por lo cual tener una receta para esos momentos no sería quizás lo más adaptativo. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Por acá, a ver, que... Ay, se me fueron. Yo tengo muchas cosas ahí que me van viniendo a la cara, así que no las puedo ¿Qué? ir viendo. Yo veo tu cara llena de palabras, básicamente. Acá hay otro mito que podría ser, ¿no? Los terapeutas TCC sacan los síntomas, pero no tratan lo importante, el conflicto inconsciente, ¿no? Como que de alguna manera no se llega a lo profundo. No, es muy de las personas que por ahí a veces vienen, digamos, los consultantes que vienen de haber hecho otro tipo de terapias, vienen mucho con el por qué, ¿no? Y por qué me pasa esto y querer indagarlo. Que está muy arraigado en nuestra cultura. Bueno, ya de por sí la Argentina tiene toda una cultura, sí, o sea, las palabras que circulan como inconsciente, reprimido, síntoma, pero vienen mucho de esto de tratar de entender el porqué, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué pensás de eso? Como con respecto a la búsqueda de lo inconsciente con respecto a la sintomatología, ¿no? En relación a eso, primero el tema de los síntomas está sentado en determinados escritos, eso empieza a promulgarse a través de escritos freudianos que sostenían como que, bueno, si no se soluciona la causa inconsciente, va a haber una sobredeterminación sintomática, o sea, como que el síntoma va a buscar otras formas para manifestar ese conflicto inconsciente de alguna forma. Ese argumento en particular fue ampliamente refutado con los estudios de seguimiento, o sea, cuando hacemos estudios, lo que llamamos más bien longitudinales, que es hacer un seguimiento de un paciente a 5 años, a 10 años, a 15 años, jamás hubo una evidencia contundente en relación a que la TCC presentara más recaídas que otra psicoterapia, al contrario incluso. Y en los casos donde sí presentaba recaídas, que son patologías que suelen ser, digamos que suelen tener muchas recaídas, no presentaba más que en otro tipo de tratamientos que sí decían que trataban causas profundas, por lo cual ese argumento en particular hoy en día no se seguiría sosteniendo, estaría bastante refutado, a pesar de que se siga promulgando esta idea de no, si vos vas y tratás, primero que además la TCC no trata solamente síntomas, no se dedica solamente a eso, sino que la mejor forma de definirlo yo diría que es genera nuevos aprendizajes, en definitiva. Trata aprendizajes que son desadaptativos en determinado momento y genera un aprendizaje superador que permita que la persona tenga una mayor flexibilidad cognitiva y tenga una mayor capacidad de adaptarse al contexto. Uh-huh. Pero me perdí por dónde iba la pregunta igual. Ya. Relación a los síntomas, el mito. No, esto de buscar como lo oculto y de ir mucho al pasado. A ver, otro mito, o otra pregunta en realidad. Los terapeutas TCC no tienen en cuenta el pasado, ¿no? Como, bueno, no tocas nunca el pasado y qué pasó en tu infancia. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con el pasado? Ni sí ni no. O sea, no es que no nos va a importar el pasado de la persona como si nos empieza a contar algo así relevante. Ay, no, de eso no me cuentes. No me interesa qué pasó con tu mamá. Porque no me importa tu infancia. No es que no nos va a importar, de hecho puede brindarnos información útil en relación a factores de vulnerabilidad o conocer el origen del problema, pero no nos vamos a centrar en eso, en definitiva, porque básicamente partimos de un modelo teórico diferente, donde suponemos que el problema es que nosotros venimos desarrollando una historia de aprendizaje a lo largo de nuestro ciclo, o sea, evolutivo, vital, y llega un momento que ese aprendizaje en el presente se vuelve desadaptativo, por lo cual trabajamos en los factores de mantenimiento en el presente para generar, o sea, para evitar que ese aprendizaje se siga reproduciendo y para generar un nuevo aprendizaje que sea superador. No quiere decir que no nos importe si no nos vamos a prestar a la rumiación. ¿Qué sería esto? O sea, como la tendencia a
sobrepensar hechos del pasado, preguntarnos por qué, por qué, por qué. Y la realidad es que todo conflicto de índole psicológica va a tener diversas causas, va a ser multicausal. O sea, no podemos decir, vos tenés este problema porque, no sé, tuviste este conflicto con tu madre a los 8 años. Eso sería, digamos, lo que yo le llamo como una solución de compromiso, donde, bueno, yo le digo algo al paciente con lo que se queda conforme, yo me creo que es así, el paciente se cree que es así, estamos todos felices, pero la realidad es que nunca vamos a poder determinar así unicausalmente un problema psicológico. Como decir, vos tenés trastorno depresivo mayor por este hecho en particular. Por lo cual, sentarse a rumiar no solo no sería tan útil, sino que en muchos casos y en muchas psicopatologías puede ser iatrogénico incluso. Está demostrado que, por ejemplo, una persona que está deprimida, si uno la hace recostar ahí y empieza a preguntarse, hace que se pregunte por qué, por qué, por qué, y le dice, todos tus pensamientos son súper útiles y todo súper importante, lo único que va a hacer es que esté como rumiando más tiempo, exacerbando los síntomas de la depresión y manteniéndolos más de lo que debería, en definitiva. Por lo cual se volvería problemático. Entonces, no quiere decir que no nos interesa, pero sí que no nos vamos a prestar a ese tipo de rumiación que no suele ser terapéutica, en definitiva. Claro, en el preguntarse en el por qué constantemente, ¿no? Exactamente. Nosotros quizás nos centramos más que en el por qué como en el para qué, que es una pregunta más de índole funcional. Ver para qué funciona esa conducta en determinado momento. ¿Cuál es la función de la conducta? Sí, el psicoanálisis apunta justamente a encontrar de alguna manera eso inconsciente reprimido que estaría condicionando la conducta, aunque ellos no hablan muy en sí en términos de conducta, los síntomas de la persona, y como que el psicoanalista, ¿no? O el terapeuta tendría la función de develarle eso inconsciente reprimido, ¿no? Claro, y ahí viste la luz y, y no sé. Claro. Pagar una sesión para rumiar, claro. Bueno, está bueno, o sea, si hay gente, sí, pero también sí, si hay personas por acá que no son de estudiantes de psicología, está bueno conocer, ¿no? Cómo trabaja un terapeuta cognitivo-conductual y conocer que, bueno, que hay tratamientos basados en evidencia para distintas dificultades, que no da lo mismo todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es muy importante que sepan o que le pregunten al terapeuta cómo trabaja, cuál es el marco teórico, ¿no? Lamentablemente sí, no es una práctica muy habitual en Argentina que los terapeutas difundan el modelo en el cual trabajan, cómo lo van a abordar, cuánto tiempo van a tardar en el tratamiento, qué resultados puede esperar, qué otras alternativas tiene el paciente, en definitiva, lo cual es algo que lo podemos llamar en un genérico consentimiento informado, que estamos obligados a darlo, ya sea por escrito o verbalmente, o sea, nos lo exige la ley en definitiva, y no es una práctica muy habitual. Yo siempre que tengo un paciente que ya tiene como un historial clínico de haber hecho otra psicoterapia antes, es una pregunta típica el hecho de, ¿alguna vez te dieron un consentimiento informado? Y por ahora nunca me encontré con alguien que me diga que sí, que me diga, Sí, tal cual. ¿te explicaron qué te iban a aplicar, cuánto tiempo iba a durar, qué resultados? Nada. Por lo cual es muy importante, y si acá hay alguien, por ejemplo, que no sea o del ámbito sí, aunque lo sea incluso, es una práctica que tenemos que fomentar esto de consultar al terapeuta. Están en todo el derecho, es como ir al médico a darme una vacuna y que no sepa para qué corno va a ser, y el médico no me diga por qué me la está dando, ni qué efectos puede tener, ni si es la mejor opción para el problema que tengo yo, como ir y cerrar los ojos, ahí venga el líquido, Claro. como, pero bueno. Que venga lo que venga. Sí. Qué bueno, claro. esas consentiendo informados como también es uno de los elementos que tratamos de promulgar bastante los terapeutas cognitivo-conductuales en relación a todo esto que son las prácticas basadas en la evidencia. Supone que las prácticas basadas en la evidencia también tienen que estar orientadas en la cuestión ética de respeto por el usuario que accede a ese tipo de terapias. Claro. Y también, bueno, a veces puede pasar, ¿no? Como cuando le preguntas a un consultante cuáles son los objetivos, o sea, qué es lo que quiere trabajar, y por ahí ya venía haciendo terapia antes, también se quedan como
Ay, no sabía que tenía que proponer objetivos. ¿Puedo elegir? A ver, ¿cuáles tenés? No, Este, es verdad. Acá hay un punto que me parece muy bueno, que es el hecho de tratamientos breves, que muchas veces me ha pasado también, que vengan y me dijeron, bueno, a mí me dijeron que esta es una terapia breve, que va a ser rápida en definitiva. A mí no me gusta para nada el concepto de psicoterapia breve. Yo siempre digo que es como, dura lo suficiente como para que tenga efecto, y claro, no tanto limitada. para O sea, detener. la idea es que no estés 25 años haciendo terapia. O sea, no existen las psicoterapias breves, sino que existen las psicoterapias excesivas e innecesariamente extensas, básicamente. Claro, Eh, tal cual. Las terapias TCC duran lo que tienen que durar, en definitiva. O sea, no van a estar. Incluso un principio terapéutico básico es no generar dependencia, generar autonomía en un paciente, que también es, digamos, es un índice de salud psicológica. Una persona que sea autónoma y que no tenga la dependencia sí o sí, que no dependa de su psicoterapeuta para cada decisión, para cada momento de su vida complejo, sino que uno trata de tener herramientas, entrenarlo, generar un nuevo aprendizaje, cuestión de que pueda vivir y acercarse lo más posible a la vida que quiere vivir momento a momento, con la mayor flexibilidad posible. Por lo cual, bueno, o sea, podríamos empezar a hablar de análisis terminable o interminable. En TCC hablamos más de terminable. La idea siempre, Interminable. sobre todo si hablamos, no sé, de una cuestión así psicopatológica vinculada a trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, la idea es que más de unos meses no se extienda la cosa, salvo casos excepcionales, o que surjan otras Claro. problemáticas muy intensas en el medio. Pero si no, Ujú. Sí. Sí, es como, bueno, brindar una caja de herramientas y que la persona se apropie de eso, ¿no? Que comprenda cuáles son los factores que mantienen la conducta, cómo los puede modificar, que vaya aprendiendo. Y después que se vaya con esa cajita de herramientas, ¿no? y ahí, por ejemplo, hay otro elemento que es fundamental, que es el de la psicoeducación. Con esto que decías de que comprenda justamente, eh, quizás un elemento muy rico de la tesis es esto que llamamos empirismo colaborativo, que tiene que ver también con un tipo de relación que se fomenta en este tipo de psicoterapias. La idea es trabajar como pares, en absoluto, y no promover una postura oscurantista en el cual yo soy un oráculo que sé, digamos, cómo funciona tu mente, pero no te voy a decir nada, simplemente voy a tirar ahí como intervenciones clave que te vayan acomodando. Te voy a decir, Eh, terminamos acá y me voy a ir. Hay todo el misticismo. La idea justamente es que el paciente sepa exactamente lo que está sucediendo y poder clarificarlo y que pueda acceder a cada cosa. Y para eso un elemento clave es la psicoeducación justamente. Está demostrado más que en un montonazo de trastornos, podemos hablar, no sé, de trastorno de pánico con o sin agorafobia. Ahí con la psicoeducación es un elemento clave que incluso puede hacer que solamente con eso remita el trastorno. Lo cual Sí, es muy tal loco, cual. Súper es muy importante loco. lo que dijiste. Cómo a veces con explicar cositas que tienen que ver con el diagnóstico, la persona cambia. Vos decís, bueno, 3 sesiones. Sí, 3 sesiones, increíblemente. Obviamente no pasa en todos los casos, pero hay veces que pasa eso, que con psicoeducar, simplemente darle herramientas a la persona, haciéndole entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, que no es que está loca. Totalmente, se genera un alivio muy grande en el paciente conocer qué es lo que le está pasando, saber que puede hacer algo al respecto, saber que le pasa a más personas además, que no es que yo estoy mal, mi cerebro está mal, estoy loco, sino que es algo súper habitual. Por ejemplo, el ataque de pánico es algo súper común, un trastorno de ataque de pánico. Ujú. Y la idea Acá es que dijeron, sí, acá dijeron como más arriba el hecho de etiquetar al paciente. O sea, que cuando vos le pones le decís el diagnóstico, le estás etiquetando. bien, ese también es otro de los mitos que a veces surgen en relación al diagnóstico. El diagnóstico tiene tres utilidades. De esto de iguales de visión personal, quizás haya más, quizás haya menos. Número uno, epidemiología, o sea, poder estudiar a la población y poder saber cuáles son los problemas más prevalentes de una población ayuda a diseñar políticas así públicas. O
sea, en el siguiente sentido, si vos tenés una población donde el 90% de las personas tienen un diagnóstico en particular o cumplen esos criterios en ese momento, vos podés entrenar a tus profesionales en las universidades públicas para que se capaciten para eso, en definitiva. No me acuerdo quién había dicho, si, bueno, no importa, no voy a dar nombres de autores, pero alguien de la TCC había mencionado una vez un referente grande, no voy a dar nombres, pero es Eduardo K., vamos a llamarlo. Me parece que a los... Pero tiene una carrera en la UBA. Sí, a los terapeutas argentinos nos entrenan como si en el país hubiera una epidemia de histeria, por ejemplo. Como si todos fueran Doras por todos lados, en definitiva. Cosa que no sucede. En definitiva, por ejemplo, la patología más prevalente en nuestro país es trastorno depresivo mayor, y la gente que se egresa a las universidades no sabe tratar un trastorno Sabe depresivo lo mayor. que es la depresión. No sabe lo que es, no sabe lo que es en principio. Preguntar lo que tiene diagnósticos es muy difícil que alguien salga a decirte, bueno, está muy triste, o sea, pero no conocen ni el diagnóstico, ni el tratamiento, ni cuáles son las opciones, porque hay un montonazo de opciones, ni cuáles son primera línea, ni si conviene hacer tratamiento combinado o no. Por lo cual, hacer epidemiología, ahí ya nos damos cuenta de que es valiosísimo para la educación pública, para los hospitales públicos y para brindarle acceso, digamos, a la población a un tratamiento de calidad. Eso es número uno. Número dos, investigación, en definitiva. Si yo no diagnostico, es difícil que sepa qué tratamiento va a servir para qué problemática en particular. Número tres, para los terapeutas. Básicamente, ¿qué pasa? Yo siempre lo aclaro. Cuando viene un paciente y cumple con un criterio diagnóstico, no es que deja de ser un ser humano y pasa a ser mayor, y otro pasa a ser el ansioso social, y otro pasa a ser... El depresivo. Exacto. Que en ese momento en particular de su vida cumple un criterio diagnóstico, y si yo conozco eso, y conozco todos los casos de personas que cumplieron el mismo criterio en algún momento, voy a conocer la mejor forma de ayudarlo en el caso de lo que, o sea, lo que sería más probable que funcione, en definitiva. Por lo cual, está demostrado que tener una buena evaluación diagnóstica correlaciona con mejores resultados terapéuticos. Apunta, digamos, a un mejor tratamiento, en definitiva. Por lo cual no implicaría etiquetar o desubjetividad. Además, partiendo de la base de que ninguna psicoterapia, en definitiva igual, no es que usa ningún criterio para clasificar. Hay psicoterapias más estructuralistas que te dicen, bueno, la gente es, por ejemplo, no sé, neurótica, o es psicótica o es perversa. Acá tenemos otro tipo de clasificación que es simplemente útil, en definitiva. O sea, la idea es que si aparece un sistema mejor, se reemplaza, y también es parte del espíritu científico que tienen este tipo de prácticas. Y el día de mañana sale, ahora creo que va a salir la CIE 12, ¿no? O dentro de poquito, una cosa así. Sí, van cambiando, o sea, es como se someten a revisión los diagnósticos. Uh-huh. Después también decían un tema en cuanto a o sea, en cuanto a los fármacos, ¿no? O sea, como, bueno, este mito de estamos aliados con las farmacéuticas. Quizás, o sea, yo no sé si haya un enemigo más grande de las farmacéuticas que la terapia cognitivo-conductual. Porque básicamente, dentro de lo que es psicoterapia, no sé si hay otra psicoterapia que haya presentado estudios comparando la eficacia con fármacos, que haya presentado justamente que es superador en muchísimos casos. En muchísimos. Por ejemplo, no sé, estudios que vinculan, o sea, comparan un tratamiento monoterapéutico de TCC contra psicofármacos para el tratamiento de trastorno depresivo mayor y demostrar la misma eficacia pero con menor tasa de recaída, lo cual supone un beneficio mucho más grande. En términos de eficiencia a largo plazo sería mejor, por lo cual se supone como primera opción TCC monoterapia en casos graves de recaída, tratamiento combinado, o incluso en todo el espectro de trastorno de ansiedad. La TCC demostró ser superior como monoterapia a la combinación con fármacos. O sea, como que no sería la primera opción, salvo casos de extrema gravedad, el tratamiento combinado, sino que la primera opción siempre es TCC como monoterapia. Por lo cual, si es la única psicoterapia que presenta estudios que dice somos mejores que los psicofármacos, digamos que muy bien a las farmacéuticas no le viene eso, al contrario. Uh-huh. Y hay otras psicoterapias que en definitiva que sí, cuando comparan con la eficacia con fármacos, son mucho menores o incluso son iatrogénicas. Por lo cual eso sí le hace el juego a las farmacéuticas de poder seguir fomentando tratamientos
digamos, únicamente farmacológicos, o sea, solo psicofarmacología. Eso sí es algo que beneficia mucho. Claro, sí, sí, tal cual. Así que bueno, podemos decir que tenemos en cuenta la subjetividad, que no estamos aliados con las farmacéuticas. Tampoco que vamos de la mano con el capitalismo, Tampoco. ¿no? Ujú. ¿Y querés contar un poco cómo trabaja el terapeuta TCC? O sea, ¿cuál es el rol del terapeuta? ¿Qué rol tiene que tener quien consulta? Porque también, Bien. no sé si, seguro te pasó como de tener consultantes que te dicen, sí, yo iba a mi otro psicólogo o psicóloga y no me hablaba. Yo me sentaba a hablar o me iba súper angustiado, o sea, me iba llorando bueno, y la persona cortaba la sesión ahí. O estuve 10 años y no, no me brindó ninguna herramienta. O sea, ¿qué rol tiene que tener tanto el terapeuta como quien consulta? Bien, ahí siempre pasa, y te habrá pasado a vos también, y creo que a todos los terapeutas TCC, que cuando viene un paciente que ya tiene, o sea, lo más probable que cuando venga un paciente en Argentina es que ya tenga un historial de haber hecho otra consulta antes, y siempre se sorprenden mucho cuando no vienen de una terapia, digamos, TCC antes, porque es muy, muy diferente la dinámica. Ya partiendo de la base de que se le explica lo que se va a hacer, que nos tomamos entre 3 y 5 sesiones más tardar para hacer una buena evaluación del caso, evaluar el problema de la persona, si hubiera un diagnóstico, diagnosticar, diseñar la conceptualización, el plan de tratamiento. En esto todo el tiempo se va como psicoeducando al paciente en relación a cómo es el modelo, cómo funciona, qué es lo que se espera. Y una cosa clave acá, que es esto que decías de, bueno, hay pacientes que tienen un historial de haber ido a otras psicoterapias en las cuales simplemente se recostaban y hablaban, sin tener ninguna devolución, y así durante meses, años y demás. Esta es una psicoterapia en la cual lo más importante no es lo que pasa en la sesión, sino lo que pasa entre sesiones, podríamos decir. No quiere decir que no sea importante lo que pasa en el medio, pero todo lo que hablemos ahí, todo lo que se trabaje, está en pos de brindarle ciertas herramientas al paciente que pueda poner en práctica en un contexto que no sea artificial, como es el espacio del consultorio, o ahora, digamos, vía Skype o vía videollamada, pero que en la semana, o sea, es una terapia muy activa y desde el principio se le plantea al paciente esto, que se requiere un gran compromiso con las actividades que se van generando, ya sean planillas de registro, ya sean diseños de experimentos, así experimentos conductuales, ya sean actividades de exposición, pero constantemente vamos a buscar que el paciente vaya practicando esas habilidades. Yo siempre le digo a los pacientes, es como ir a una psicoterapia y hablar simplemente y esperar un cambio solo con eso, es como intentar aprender a andar en bicicleta por correspondencia. Como está bien, vas a saber todo, o sea, vas a poder Leyendo el comprender. manual solamente, o Exactamente, que te diga, no sé, tu mamá cómo andar en bicicleta. exacto. Y como bueno, la única forma de que aprendas es lo que pasa acá en el medio, que es la vida real, por así decirlo, la práctica, en definitiva. Si tenés, por ejemplo, no sé, ataques de pánico, bueno, que puedas practicar los ejercicios que vimos vinculados a cómo poder, digamos, exponerte, controlar, no sé si sea la mejor palabra controlar, pero ir graduando más moderadamente los niveles de ansiedad en relación a comprender lo que te está sucediendo. O sea, requiere toda una práctica entre sesiones que se va todo el tiempo, digamos, monitoreando entre sesión y sesión, donde uno le da el feedback, psicoeduca nuevamente, usa determinadas técnicas que podemos llamar como modelado y modelamiento, que no sé si nos da que nos introduzcamos tanto en esto, pero en definitiva, la idea es como ir acompañando al paciente en ese camino en un trabajo colaborativo, que siempre va a ser una relación de pares, de ida y vuelta, en la cual el terapeuta no va a tener la verdad absoluta. De hecho, incluso una cosa también que les resulta muy locos a los pacientes es cuando les consultás con respecto a si cree que estás acertado en algo. Por ejemplo, cuando haces la consultación y le preguntás cómo te sentís identificado con esto, con cómo describir tu problemática, y se quedan como, bueno, pero vos sos el psicólogo, vos deberías Claro, saber. sí. O cuando Y verbalizas por ahí algún pensamiento y le preguntas a la persona, ¿esto es así? O sea, ¿esto que estoy diciendo es así? Como todo el tiempo es un ida y vuelta. O sea que exactamente. la persona tiene que tener un rol activo y es esto, ¿no? El espacio de terapia
no es solamente esa hora que la persona está en la sesión, sino es el resto de la semana. Se da cuenta como que en determinado momento cuando haces una tarea, bueno, esa es tu hora también de terapia. Totalmente, totalmente. O sea, como que ahí estaría el verdadero aprendizaje en definitiva. Es muy difícil generar un aprendizaje nuevo con 1 hora por semana, que es el promedio así de sesiones que tenemos. La idea siempre es fomentar esa práctica. Y de hecho, si un psicoterapeuta no brinda como actividades entre sesiones, es muy raro que haya un progreso terapéutico. Es muy, muy raro. En definitiva, por ejemplo, o sea, para darte otro ejemplo también, si yo fuera a aprender un instrumento y dependiera solamente de esa hora de clase que tengo, y después lo guardo en el estuche y hasta la semana que viene, chao. En definitiva, es muy difícil generar un aprendizaje de esa manera. Sí podemos observar quizás pequeños progresos, pero no se va a aprovechar realmente como podría aprovecharse si hay un montonazo de herramientas que no tienen que ver solamente con tareas que pueden algunos considerar engorrosas, como decir, no sé, tenés que llenar registros y registros como si fueras un burócrata. Sino Claro. que hay un montonazo de material que tiene que ver con audios, biblioterapia, o sea, mandarlo a leer determinado material que le pueda resultar interesante. Acá, bueno, Rock estaba por ahí, usa mucho esta serie Mind Explained, la de Netflix, que está muy buena, por ejemplo, como material psicoeducativo. Un montonazo de actividades que son realmente amenas y que pueden generar un aprendizaje en definitiva. Lo mismo a mí me encanta, por ejemplo, los experimentos conductuales, o sea, acordarlos, diseñarlos con el paciente. Los pacientes se enganchan mucho con ese tipo de actividades. Realmente, Sí, ahora estamos en pandemia, pero a veces pasa que tenés que salir con un paciente a la calle a hacer un ejercicio de exposición también. O sea, el terapeuta se involucra mucho eh, en lo que es también el tratamiento, ¿no? A veces necesitas modelar una conducta y eh, mostrarle a la persona algo, entonces lo tenés que salir, lo tenés que hacer, ¿no? Eh, en ese sentido es como completamente diferente y bueno, entonces como que requiere justamente que la persona tenga una posición activa que también a veces está bueno aclarar como que a veces puede ser incómodo. Por ejemplo, una persona que tiene depresión tiene que empezar a hacer activación conductual, ¿no? O sea, gradualmente incluir en su vida determinadas actividades que sean importantes y valiosas. Y por ahí al principio genera incomodidad o exponerse, ¿no? Por ahí. totalmente, totalmente. Y de hecho, les genera como mucha extrañeza a muchos pacientes este tipo de ejercicios. Por ejemplo, no sé, como mencionabas el caso de activación conductual, cuando a un paciente le planteas la lógica de, bueno, tu estado de ánimo va a tener que ver mucho con las actividades que hagas, o sea, a caer en quizás el discurso más típico de otras psicoterapias como no, pero yo quiero solucionarlo hablando y después cuando me sienta bien, después voy a volver a hacer cosas. Es justamente la lógica que mantiene el problema. O lo mismo con las exposiciones. Es como, bueno, pero yo no me quiero exponer porque justamente no quiero, digamos, percibir esta sensación, no quiero estar en contacto con esto, por lo cual prefiero que lo hablemos y que lo solucionemos acá y después, cuando esté solucionado, ahí hacerlo. Entonces, si nosotros, por así decirlo, congeniamos con eso, básicamente estamos estafando a los usuarios, porque no Claro, en el cambio, tipo pensando cuando tenga ganas voy a, o cuando no sienta miedo, no sé, me voy a tomar el colectivo, me voy a subir al sub, no. exacto. Además, eso no quiere decir igual que los terapeutas PCC seamos sádicos y que diseñamos exposiciones cruentas para los pacientes, cosa de que la pasen mal y que sufran. No, o sea, siempre es consensuado y la idea es como generar una exposición que sea lo suficientemente intensa y activadora como para generar un aprendizaje, pero no lo suficientemente intensa como para que el paciente no quiera volver a sesión. O sea, buscar ese Claro. punto en definitiva. Y para eso se usan un montonazo de técnicas como por ejemplo jerarquizar los estímulos, ir haciendo lo que llamamos como USAs, que son unidades subjetivas de ansiedad, donde vamos a hacer una escala de qué activa más al paciente gradualmente e ir exponiéndolo en ese orden. Cuestión de que el paciente está dispuesto a hacerlo. No es que un paciente con fobia a las arañas entra al consultorio y le tiramos ahí una araña, es como, Una bueno, araña. exponente. Eh, Bancátela. Salvo que el paciente consienta que te diga, no, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a encerrarme en un cuarto con arañas, que ahí sería lo más terapéutico, o sea, que está dispuesto.
Que es una técnica, de hecho, que llamamos flooding, que sería como la inundación, ponerte al máximo nivel de ansiedad. Ahí vas a tener el resultado más rápido, el mejor, o sea, se va a generar un gran aprendizaje porque si estás, no sé, una hora en un cuarto con sapos y tenés fobia a los sapos, va a pasar una, dos, tres y no va a dejar de disparar esa respuesta de ansiedad. Se va a generar lo que llamamos respuesta de habituación y eso va a generar un nuevo aprendizaje en definitiva. Que va a hacer que la próxima vez que la persona esté en contacto con esos estímulos no vuelva a activar con la intensidad con la que lo hacía antes. Y mientras más constante sea la exposición, mayores resultados va a haber al respecto. El punto es que en algún momento tiene que ser o en un cuarto lleno de sapos o viendo una foto de un sapo, pero cualquiera de los caminos va a implicar... Y también el cambio cognitivo, ¿no? Que puede haber cuando la persona desconfirma una creencia. Como, bueno, algo terrible va a pasar y se expone y bueno, y eso que tanto temía no termina pasando. O por ahí pasa algo que no considera como que esté bueno, pero lo puede afrontar. Entonces se da cuenta que tenía herramientas. Exactamente. De hecho, mientras mayor sea la violación de expectativas, o sea, la discrepancia entre lo que el paciente creía y lo que realmente sucede, mayor es el aprendizaje. Mejor todavía. Y también esto que decís es re importante, pues no quieres, más allá de que la psicoterapia sea un contexto un poquito más artificial, no quiere decir que siempre lo vayamos a exponer a buenos resultados. De hecho, por ejemplo, en lo que es el tratamiento para ansiedad social, que cuando se hacen muchos ejercicios así de roleplay, donde incluso podés llamar a gente que colabore y que haga, no sé, de auditorio, que dé devoluciones, una de las cosas que se suele entrenar es el hecho de que el paciente aprenda a recibir devoluciones negativas, por ejemplo, que se encuentren escenarios en los cuales una persona le dice, no sé, si es un pianista, no, la verdad no me gustó lo que tocaste, la verdad que no lo disfruté y me aburrí, y que pueda exponerse con eso porque más que nada ahí se va a generar algo que cognitivamente podríamos llamar de catastrofización, es que cuando nos exponemos al escenario temido nos damos cuenta de que no es tan terrible como nos anticipaba nuestra mente, e incluso en esos escenarios tenemos todavía posibilidad de hacer determinadas cosas. No es que se acaba el mundo porque alguien nos dé una mala crítica, en definitiva. Entonces, también eso genera aprendizaje, no solo los resultados positivos. Además, si lo exponemos solamente a resultados positivos, no es realista. No, claro, tal cual. Es como, claro, una persona que tiene ansiedad social y tiene que, no sé, acercarse a alguien del sexo preferido y bueno, vos te puedes acercar y te pueden decir que sí, como te pueden decir que no. Como, eso es parte también de la exposición. O sea que en términos generales, lo que dijimos, ¿no? Tanto el terapeuta como consultante tiene un rol activo. Sí, muy importante el consentimiento, muy importante que la persona se empodere, ¿no? Que pregunte todo lo que necesite preguntar acerca de su sufrimiento al terapeuta y cómo lo van a abordar, que se pongan objetivos terapéuticos y que trabajen en conjunto, ¿sí? Y ¿querés contar un poquito cómo, o sea, justamente de la relación, cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual, la relación entre pensamiento, emoción y conducta? Bien, una de las primeras preguntas que me has hecho tenía que ver con justo, bueno, cómo es una terapia TCC y después me fui un poquito por las ramas, tiendo a hacerlo. Pero esto justamente es un elemento, o sea, TCC podríamos llamarla como una familia de psicoterapias, no es solo una psicoterapia. Podemos encontrar diferentes modelos, por así decirlo, de abordaje de que puedan cuadrar dentro de la TCC. ¿Qué comparten estos modelos? Es justamente la explicación de cómo la relación entre pensamientos, emociones y conductas generan trastornos a veces, o podemos llamarlo como rigidez cognitiva, y mantienen esa rigidez cognitiva. Son tres elementos como fundamentales en este tipo de psicoterapias que se encuentran como interrelacionados. Eso quiere decir que afectando cualquiera de los tres niveles voy a afectar a los otros dos. Si yo pienso de determinada manera, voy a influir en cómo siento y cómo voy actuando. Por ejemplo, siguiendo la lógica de la ansiedad social. Si en este momento tuviera un pensamiento en relación a la ansiedad social, como diciendo, bueno, la gente que está escuchando esto debe pensar que, no sé, es un embole, por ejemplo. Me visita ese pensamiento. Emocionalmente voy a tener una reacción ante ese pensamiento, seguramente. Me va a generar ansiedad o probablemente me genere angustia, o las dos incluso. Y esa emoción que me visita también va a influir en mi conducta. Yo podría, por ejemplo, no sé, apagar la cámara y decir, Chao, no, me dejas sola acá.
puedo charlar más, ponerme a llorar, o sea, podría tener un montonazo de consecuencias conductuales. Esto no quiere decir que siempre se siga esto linealmente como pensamiento, emoción, conducta, sino que a los otros niveles también, yo cambio mi conducta, termino modificando también cómo me siento y cómo actúo, y si de alguna forma cambia mi emoción, también cambia cómo estoy pensando y cómo estoy actuando. Son tres niveles interrelacionados donde los tres pesan por igual. Y los terapeutas TCC vamos a trabajar en los tres niveles. Principalmente sí más a nivel de pensamientos y conductas, pero también se puede trabajar a nivel emocional con estrategias de regulación particularmente, que pueden ser estrategias más conductuales, pero el objetivo es como modificar esa pista. Y sí, son tres elementos como indispensables, podríamos decir, en la TCC, y esta lógica de cómo se vinculan, cómo generan psicopatología y cómo la mantienen en el tiempo. Entonces nosotros trabajamos sobre esos factores de mantenimiento a nivel de pensamientos, emociones y conductas que sostendrían, que nos harían, digamos, estar rígidamente reproduciendo una misma conducta ante contextos similares, o sea, no tener la capacidad de adaptarnos y modificar, en definitiva. Ujú. No sé si así quedó más o menos claro. Sí, no sé si hay algunas preguntas por acá, porque no estuve mirando mucho el chat. Ah, Eh, pero bueno. Bueno, eso, ¿no? Como, o sea, como la idea es como que quede claro, ¿no? Cómo trabaja el terapeuta cognitivo-conductual. Y en ese sentido, ¿cuándo es importante que una persona inicie terapia? ¿No? ¿Qué indicios uno podría encontrar como, bueno, ¿no? Estaría bueno hacer una consulta. esta es una muy buena pregunta porque justamente acá en Argentina tenemos muy la cultura, sobre todo en el ámbito de la psicología, de si estudias psicología tienes que ir al psicólogo. O sea, no hay mucho. Claro. Entonces, en ese sentido, puede haber muchos motivos que traigan a una persona a consulta. Yo quizás la forma más sencilla que tengo de cuadrármelo es cuando se está alterando de alguna forma su vida práctica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algún problema en índole a nivel cognitivo o emocional o conductual o los tres me está inhibiendo de alguna forma algo que quiero hacer para acercarme a una vida valiosa, en definitiva. Cuando está entrando en interferencia eso y no me permite tener determinada flexibilidad para adaptarme a un contexto y acercarme a lo que quiero, ese es un buen momento para consultar en una psicoterapia. Por ejemplo, acá porque digo, está muy la cultura esto de, bueno, voy por ir, básicamente. Como estoy bien, está Claro. todo bien, pero no, tengo que ir igual. Imaginemos un caso de una persona que, por ejemplo, tuviera ansiedad social, así muy a nivel grave, pero fuera, no sé, un oficinista que nunca se ve en la situación de tener que interactuar socialmente con mucha gente, o sea, quizás fuera una ansiedad social de desempeño, particularmente con ese subtipo, y que no le interesara tampoco, que dijera, yo estoy bien así, en definitiva. Y si detectara ese problema, tendría que ir a psicoterapia necesariamente. Si no lo afecta en su vida práctica, si no es algo que quiera modificar para acercarse más a una vida valiosa, en definitiva, sería algo que estuviera ahí más rígido. No más ni menos, en definitiva. Y todos tenemos un montonazo de repertorio conductual que en algunas situaciones es bastante rígido. El tema es que si no nos afecta en la vida práctica, no vamos a consultar. A menos que estudiemos psicología y nos digan que tenemos que consultar igual. Pero en definitiva sería raro. Y después tenemos como tres grandes motivos de consulta que vendrían a ser psicopatología, cuando alguien cumple criterios diagnósticos en un determinado momento, desarrollo personal, cuando uno quiere generar cambios en relación a esto de herramientas que le permitan acercarse más a la vida que quiere vivir, que puede tener que ver con cosas como aprender a decir que no, aprender a tener una relación un poco, digamos, más armoniosa, aprender a ser amigos, aprender a disfrutar de determinadas cosas, cosas que no cuadran con psicopatología, pero que implicarían un cambio que aumentaría el nivel de bienestar de la persona. Y finalmente tenemos lo que es crisis del ciclo vital, que es cuando una persona en su ciclo evolutivo atraviesa un conflicto característico, que puede ser la pérdida de trabajo, el fallecimiento de un familiar, un divorcio, cuestiones así como bien puntuales como hitos de nuestra vida negativos, que en ese punto nos ponen en una situación de vulnerabilidad que hacen más probable que desarrollemos una psicopatología, por lo cual ese quizás sería también un buen motivo para consultar. Después, por fuera de eso, no quiere decir que si alguien quiera ir a psicoterapia, es como, bueno, no vayas a menos que primero veas que cuadras con algo del TCM. No, pero sí, no, en TCC al menos no fomentamos el hecho de, bueno,
voy por ir, básicamente. Siempre hay un objetivo, o sea, hay un motivo de consulta, se cuadran objetivos delimitados y se apunta a lograr eso. No es que estamos como ahí a la deriva, como viendo sesión por sesión qué temas interesantes surgen, porque siempre van a surgir temas interesantes y siempre en la semana va a pasar algo, o me peleé con mi pareja, o me olvidé de comprarle la comida a mi perro, o sea, siempre va a haber un tema que dé para estar una hora charlando. Por lo cual, siguiendo el principio este de fomentar autonomía, la idea es que si no hay un objetivo claro, volver a reevaluar y hablar con el paciente, en el caso de, bueno, Claro. podemos continuar con la terapia y si hay algo para lo cual trabajar. Ujú. No le vamos a inventar un problema a la persona, ¿no? Como bueno, eso también se aclara si la persona, si ya se cumplieron los objetivos, tal vez reevaluar a ver si la persona quiere trabajar otra cosa. Por ejemplo, si estás trabajando un tema de depresión, ansiedad, y después los objetivos se cumplen y la persona quiere trabajar algo de pareja, ¿no? O bueno, en nuestro caso terapia sexual, bueno, eso se puede, o sea, cambias los objetivos y seguís por el otro lado, o entras como en una fase de mantenimiento, ¿no? De ver que los objetivos se vayan cumpliendo, entonces las sesiones pueden ser como más espaciadas. Totalmente, totalmente. Siempre la lógica, o sea, va a apuntar tal cual a eso que decís, que tiene que ver con, en todo caso, una vez que se lograron objetivos, poder mantenerlos para evitar una futura recaída y demás, pero siempre como sabiendo hacia cuál dirección estamos yendo, hacia dónde vamos, en definitiva. No como tener sesiones por tener sesiones. Claro, por tener. Ujú, tal cual. Eso prácticamente sería como un principio ético dentro de las psicoterapias basadas en la evidencia, que básicamente es plantear objetivos, que haya una claridad en relación a cómo se van a abordar, en cuánto tiempo y más, y no quedarse como viendo, bueno, qué pinta en la sesión. Claro. Sí, tenemos como muy poca cultura sobre eso, ¿no? En general, sobre qué vamos a buscar específicamente cuando hacemos terapia y también de los diagnósticos. Que la persona pueda reconocer, esto que tengo se llama ansiedad social, porque a veces también se naturaliza como, bueno, soy así, y tiene, o sea, un nombre, como un sentido, esa conducta, entonces, eso, pero bueno, en ese sentido como falta de, o sea, tenemos mucha cultura, sí, pero a la vez como muy poco conocimiento acerca de lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. O sea, tenemos mucha cultura sí, pero muy poca cultura sí basada en la evidencia, en Evidente. definitiva. De eso hay muy poco. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso, o sea, lo que tiene que ver con justamente terapias basadas en la evidencia, ¿querés contar un poquito por qué son justamente basadas en la evidencia y qué lo diferencia de otro tipo de abordajes que serían más pseudocientíficos, si se quiere, que no están basados en la evidencia? Bien, básicamente, o sea, dentro de lo que son prácticas basadas en la evidencia, podemos encontrar como las terapias con apoyo empírico. Tienen que cumplir determinadas características en particular, básicamente vinculadas a la aplicación del método científico, estudios que comprueben su eficacia. La forma, como digamos, más habitual de estudiar una psicoterapia es lo que llamamos como estudios controlados, aleatorizados, que tiene que ver básicamente con si yo quiero estudiar cómo funciona un tratamiento para determinado diagnóstico, por ejemplo, no sé, trastorno de ansiedad generalizada, comparar gente que cumpla, digamos, estos criterios diagnósticos, gente que reciba tratamiento y gente que no, un grupo control, y evaluar que haya una diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro. Lo cual me diría que mi tratamiento es eficaz, por lo menos, que es mejor que nada, en principio. Eso básicamente puede ser un gran, digamos, punto que diferencie a una práctica basada en la evidencia de la que no lo es. Las que no son prácticas basadas en la evidencia no llegan a demostrar esta diferencia entre aplicarlo o no aplicarlo. Un ejemplo muy claro que podemos tener, por ejemplo, es en el trastorno depresivo mayor. Esto también se puede hilar muchísimo con el tema pseudociencias. ¿Por qué? Trastorno depresivo mayor, episodio único, es un trastorno que puede remitir solo de 6 a 9 meses. De hecho, remite en ese tiempo aproximadamente. Por lo cual, imaginémonos que cualquier tratamiento que funcione después de ese tiempo es un tratamiento que no funcionó. E incluso Claro. pudo haber errores porque mantuvo más el cuadro, en definitiva. Un tratamiento con apoyo empírico debería funcionar en menos de 6 a 9 meses.
y presentar un resultado ahí. Sí, bueno, también depende por ahí como, bueno, de variables como de personalidad, ¿no? Porque también hay veces que los cuadros o sea, estuvo tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, una persona con ansiedad generalizada, y que lo tuvo por un montón de tiempo, después eso se asienta en la personalidad y eso puede hacer que dure más tiempo la terapia, ¿no? Pero sí, en general, Sí, eh, sí. Eso puede pasar muchísimo. Por eso igual yo digo, como trastorno depresivo mayor, episodio único, en esos claro, casos. claro, episodio único, sí. Mm. Pero sí, es verdad eso, como que puede terminar generando lo que sería un trastorno de personalidad en muchísimos casos, y ahí se vuelve como un poco más arduo el tema. Mm. Bueno, básicamente tiene esas características de estudio de eficacia basadas en el método científico, se recurren mucho a los metaanálisis. Nos Sí. quedan 23 segundos. Ah, Bueno, yo te aviso, podemos. hacemos o sea, abrimos uno más, ¿sí? Y para terminar de cerrar esto, dale. Dale, dale. Básicamente, bueno, ahora se me cortó la inspiración, venía ahí como hablando. Eh, una práctica basada en la evidencia, particularmente digamos una psicoterapia con apoyo empírico, va a estar vinculada a los estudios de eficacia. Estaba mencionando el tema de los metaanálisis, esto que es muy importante, que básicamente un metaanálisis vendría a ser como la recopilación estadística de un montonazo de estudios, o sea, como recopilar todos los estudios que hayan hasta la fecha de una temática y poder sintetizarlo de alguna forma para transmitir una información concreta que ya nos dé, digamos, como un historial mucho más riguroso de investigación. Entonces, basarse en el método científico, apuntar a resultados, van a ser terapias también con objetivos concretos. En paralelo, podemos encontrar que quizás haya psicoterapias que no cumplan este criterio, que no tengan, digamos, postulados que sean falsables, que no tengan estudios de eficacia, que comparen justamente si funciona mejor, igual o peor que alguna otra alternativa. De hecho, algo característico de las prácticas más pseudocientíficas es que no suelen como someterse a este tipo de pruebas y si lo hacen de alguna forma no puntúan. La idea siempre de una práctica basada en la evidencia va a ser bastante dinámica. O sea, la idea es que, por ejemplo, no sé, la TCC, que podríamos decir, arrancó en los años 60, la terapia cognitiva, con Beck, con Ellis, la, entre comillas, revolución cognitiva, eh, no es la misma que es ahora, en definitiva. Va cambiando constantemente, no se santifica ningún autor, ni se supone que llegamos en ningún momento a la panacea así de la psicoterapia, al contrario. Siempre que aparece nuevo contenido, se refuta lo anterior o se va debatiendo, se ponen a prueba las hipótesis, que es algo característico del método científico, justamente, contrastar hipótesis y ver si se sostienen. Y si no se sostienen, a reformular, en definitiva. Cosa que en ese caso lo podemos diferenciar de algunas prácticas pseudocientíficas, sería este hecho de como hipótesis sempiternas que nunca se someten a evaluación y siempre están ahí como postulados que son leyes, básicamente. Claro. Si no se Por ejemplo, contrasta. esto de que tiene que ver con que es algo reprimido de tu inconsciente. ¿Cómo contrastás eso? ¿Cómo lo Exacto. sometes a prueba? Es una característica, hay un texto que lo recomiendo muchísimo que es de Lilienfeld, que habla justamente de por qué las pseudoterapias parecen funcionar. Y habla como de 4 características así de pensamiento, sesgos cognitivos básicamente que tenemos todos, que hacen que veamos algún progreso terapéutico donde no lo hay. Y de hecho ese texto es muy interesante porque le da con un palo al ego de los terapeutas, que fomenta esto de tenemos que ser humildes porque básicamente estamos llenos de sesgos y vamos a atribuir un montonazo de logros terapéuticos donde no los hay realmente, que se pueden atribuir a otras causas. Entonces, uno de ellos es como el más común, el sesgo confirmatorio, que es esto de ignorar todas las evidencias que van en contra de lo que yo creo y quedarme solamente con lo que confirma mi marco teórico, básicamente. Como si, bueno, todo lo que hice fue un desastre, pero hice esto que funcionó, es como, eso comprueba que la TCC es la mejor psicoterapia, por ejemplo. Eh, Después hay algo que suele pasar bastante en este tipo de terapias como más pseudocientíficas, que es lo que podemos llamar como falacia de la causa falsa. Sería esto, tiene que ver justamente con suponer que porque algo vino antes es la causa de lo que viene después. Por ejemplo, no sé, yo me como un sándwich de milanesa de soja antes de entrar a psicoterapia
y supongo que no, lo que me hizo bien fue el sándwich de milanesa de soja antes de entrar y no la psicoterapia. O al revés incluso. O al revés, claro, te hizo re bien el sándwich y la terapia. Fue el sándwich de milanesa que comí antes. Entonces, suponer que porque algo venga antes necesariamente va a ser la explicación de lo que viene después es una falacia. No sabemos, tiene que haber estudios que lo comprueben, en definitiva, que puedan comparar muchos casos en los cuales siempre el elemento que coincida sea que esté ese tipo de psicoterapia antes y que se observe un cambio sistemático en esa gente, en la mayoría de las personas, y ahí podríamos decir que hay una causalidad. Entonces, ver una causalidad donde no la hay es un problema. Pues imagínate, con esto que veníamos diciendo justo de trastorno depresivo mayor, una persona que va a una psicoterapia por trastorno depresivo mayor, episodio único, que está 5 años y deja de cumplir los criterios y asume que a mí esa psicoterapia me hizo bien. Yo, en 5 años, solamente en 5 años, En 5 años. y me ha pasado escuchar cosas así. Y esto es una falacia de la causa falsa, suponer que lo que hizo que remitiera tu depresión son esos 5 años de psicoterapia y no el Y factor no la tiempo. vida. Y no que te ascendieron en el trabajo. O que cambiaste de trabajo. Exactamente, exactamente. Ujú. Entonces ahí hay un montonazo de cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado los terapeutas, no solo los que están en psicoterapia, sino también los que estamos en prácticas basadas en la evidencia, de desconfiar de nuestros resultados, en definitiva, de no suponer que todos los éxitos terapéuticos tienen que ver con nuestras intervenciones. Hay un montonazo de factores que están dentro de una psicoterapia, desde, como decís, bueno, esto de ascendieron al paciente en algún momento, tuvo algún evento que cambió su estado de ánimo de repente, alguna cuestión médica, hay un montonazo de factores que están influyéndose ahí, mutuamente. La idea es, por eso, ser lo más, entre comillas, conservadores posibles en relación a los resultados terapéuticos, o sea, como no atribuirse un logro donde quizás no lo haya. En este texto, por ejemplo, Lilith lo que dice es, las investigaciones que hizo apuntaban a que los terapeutas tendemos a sobreestimar nuestros resultados y subestimar nuestros fracasos. Es una investigación donde básicamente el terapeuta puntúa cómo cree que mejoran sus pacientes y evaluadores externos puntúan cómo mejoran realmente, y hay una discrepancia muy grande entre lo que nosotros vemos como terapeutas de nuestros pacientes y lo que ve un evaluador externo. Por lo cual es como... Sobre todo si lo limitamos a una sesión, ¿no? Como a cómo está el paciente en esa sesión en particular. Totalmente, totalmente. O sea, como ahí hacer una abstracción selectiva, pero Sí, en un sentido claro. positivo, es quedarme solamente en el sentido positivo. Sí, sí. O sea, los psicólogos que nos dedicamos a la clínica, ¿podemos usar las herramientas o adherir a la terapia que más nos guste? Es una cuestión de gustos. Bueno, a mí me gusta, no voy a decir nombres de terapias, pero bueno. Bien, como poder, podemos. Ahora la diferencia sería si es ético o no es Ético. ético. Entonces, está bien que en diferentes campos podríamos hablar de, bueno, yo elijo lo que más me gusta. El tema es que cuando ya estamos hablando de algo que aplicamos en otro ser humano, y que incluso va a ser un ser humano que no necesariamente tenga conocimiento sobre ese área, y no va a ser lo más ético, en definitiva. Con ese mismo criterio yo, por ejemplo, podría, no sé, siendo médico, decir, a mí me encanta la terapia de sanguijuelas, y usarla porque yo, es la que más me gusta, o sea, ¿qué problema hay, en definitiva? Y poder causarle un malestar muy grande a un paciente. Entonces, cuando estamos hablando de salud, involucra a otras personas, es sumamente importante buscar las cuestiones que tengas, a las alternativas con mayor eficacia comprobada hasta la fecha, y tratar de capacitarse en eso. Una cuestión relacionada al pensamiento científico dentro de la TCC es que yo no dudo de que cualquier terapeuta TCC, si el día de hoy o el día de mañana aparece un modelo diferente que dice ser superador, con evidencias, todos pasaríamos a formarnos en eso. Porque ese también es parte del espíritu de las prácticas basadas en la evidencia, que tiene que ver con, no es que a mí me encanta Beck, a mí me encanta Skinner, a mí me encanta Hayes. La idea es formarse constantemente en aquello que haya demostrado mejores resultados en la práctica. Por lo cual, la cuestión de gustos queda como un poco relegada. Sí, por fuera, si a mí me interesa, no sé, filosofar o sentarme a leer un rato y disfrutar, no sé, de la interpretación de los sueños, está en cada uno, eso sí. Pero a la hora de aplicarlo sobre otra persona, no sería lo más ético que esa decisión se base solo en gustos personales.
Claro, es como que vayas al médico y en lugar de darte la receta particular, bueno, tenés otitis y en lugar de darte la medicación que necesitas, te da, no sé, lo que más le guste, lo que siente que te haría bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Y acá se fomenta, bueno, lo que está como también en el flyer, que es esto, bueno, a mi tía le funcionó. A mi tía le funcionó, sí. Nos olvidamos de ese punto. ¿Por qué? Claro, Porque lo más importante de la charla. a mi tía le Eh, funcionó. Eso también tiene que ver con cómo a veces se va, digamos, promoviendo el mito de las pseudoterapias, que tiene que ver con tomar la experiencia anecdótica como evidencia científica. Imaginémonos que el caso del tío de Pampita, o sea, una persona, en realidad, no es estadísticamente significativo, es como un caso. Y la evidencia se basa en cientos de miles de casos, de replicar, replicar, replicar y ver si se sostiene algo. Y además, teniendo en cuenta que muchas veces uno puede ver un progreso donde no necesariamente lo haya. Yo puedo salir de psicoterapia yendo a rumiar, por ejemplo, y cuando vamos a rumiar, en el corto plazo se genera un alivio. Yo voy y le cuento todos los problemas que tuve en la semana, hago como medio catarsis, salgo, siento que estoy mejor y digo, a mí me hace bien esto. Y capaz que estoy 5 años trabado con el mismo problema y yendo y haciendo el mismo Claro. ejercicio. Es No lo hay que más. lo mantiene. Exactamente, entonces es más parte del problema que la solución en ese punto en particular. Por lo cual, bueno, este es un mito como bastante, bastante habitual. O sea, más que un mito, una forma de justificar Claro. una terapia. Yo conozco a alguien que le funcionó o a mí me hizo bien en particular, y es quizás ignorar que la experiencia anecdótica no te dice nada en términos científicos. A mí me puede hacer bien, no sé, no quiero decir un ejemplo extremo como tomar cianuro, pero me puede hacer mate con azúcar, que es lo peor que un ser humano puede Claro. No, hacer. o por ahí otras cosas, como puede ser una persona, bueno, que le hace bien rezar, que le hace bien, no sé, salir a caminar, o sea, como, bueno, te pueden hacer bien un montón de cosas, pero de ahí a que eso tenga como evidencia justamente de que sirva para algún diagnóstico o patología, bueno, hay un largo trecho. Además, Y este pensamiento crítico que tenemos entre psicólogos que nos basamos en la evidencia como, bueno, siempre ir a la fuente, ¿no? Bueno, a los papers, a buscar lo que fue la investigación, no guiarnos por dogmatismos. Esto que decías vos, no es porque me gusta Beck. Tengo un cuadro de Beck en mi casa. Bueno, yo tengo una maceta con la cara de Skinner, pero bueno, eso es otra cosa. no, yo todavía no, pero capaz que sí, capaz que sí. Pero además, esto que decís es lo que nos diferencia quizás de el saber más popular de un saber profesional más experto. Se supone que nosotros en el campo psicoterapéutico ocupamos un rol de expertos, en definitiva. Somos profesionales de la salud, por lo cual la eficacia que tenemos que tener se supone que debe ser superadora a la charla de café con un amigo o la charla cuando vas al almacén, o sea, en definitiva, eso puede tener un alivio. Pero se supone que nosotros como expertos deberíamos tener como conocimiento técnico que ayude en ese momento particular de la mejor manera, con la mayor evidencia, digamos, con prácticas, con la mayor evidencia disponible, con lo que haya tenido mejores resultados hasta la fecha. Por lo cual sí, o sea, puede ser que alguien vaya a algo que le haga bien, pero hay que ver si ese bien es como lo mismo que tener una charla con un amigo o si realmente es un avance terapéutico. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay psicoterapias que en algunas patologías son iatrogénicas, o sea, empeoran el cuadro. Pero hay otras que, o sea, incluso pueden ser inocuas, que también sigue siendo malo. Pues en definitiva vos le estás pagando a un profesional y podés ir tiempo indefinido pagándole y sin tener ningún avance, o sintiendo como el mismo alivio que tendrías charlando con un amigo en tu Hablando casa. con un amigo. Ujú. En ese caso es como que nosotros tenemos que ver esa diferencia. Y por eso están los estudios de eficacia. Hay un estudio de eficacia por ese grupo control, que básicamente es ver que lo que hacemos es mejor que nada. Si es Ujú. casi igual que nada, entonces no lo hagas. En términos de eficiencia, o sea, no le hagas gastar a alguien tiempo, energía, dinero en algo que no le va a servir o que no haya demostrado que sirve, solamente porque yo creo en eso. Esa es como también Sí. gran parte de la lógica del fondo. Que es un prejuicio que también a veces tienen las personas, ¿no? Como, no, no, a mí, para mí, yo no creo en la psicología. Ahí mi abuela, se me viene la cara de mi abuela diciéndome, no, que yo no creo en la psicología.
Pues, Claro, pero porque también hay mucha experiencia de personas que van a hacer cierto tipo de terapia, que bueno, no está basado en la evidencia y tiene un poco de sentido. Va, yo generalmente valido ese pensamiento, es como dicen, la verdad que sí, a veces, o sea, yo entiendo que pienses eso, porque no es la mayoría de los casos, o sea, de los terapeutas en Argentina que trabajen con terapias basadas en la evidencia, entonces sí, es obvio que puedas sentir que no crees o que no te sirve. exacto. De hecho, yo en esos casos pienso, bueno, si yo hubiera tenido tu experiencia, Gracias por el apoyo, Abuelo. tampoco creería en la ¿Cómo? psicología. Que yo en esos casos, cuando un paciente me comenta eso, yo pienso, o sea, si yo tuviera tu experiencia, tampoco creería en la psicología, como quédate Tal cual. tranquilo. Porque sí, o sea, esto es muy habitual, es muy, muy habitual que gente tenga como malas experiencias terapéuticas, en definitiva. Y también que se difunde el hecho de que esto que es medio difuso de la psicología es una ciencia, no es una ciencia, como que está todo eso dando vuelta de, bueno, ¿qué corno es la psicología en definitiva? Acá, bueno, desde la TCC tenemos, sí, es una ciencia, tiene un objeto de estudio específico, tiene una metodología para estudiarlo, o sea, se puede abordar. Podríamos decir que la psicología sería como la ciencia que estudia la conducta humana. En algunos casos la definen como la conducta y los procesos psicológicos básicos. Pero básicamente tenemos un objeto de estudio, tenemos una forma de estudiarlo, tenemos una forma de ver si nuestras intervenciones son eficaces, con esto que llamaba como estudios aleatorizados, controlados. La idea es, por eso, también fomentar cierta rigurosidad en la profesión, que es parte de lo que tratamos de hacer también en Psicosimple, o sea, como difundir cuestiones que tengan cierta rigurosidad en la información que vamos brindando y que se pueda desmitificar de que, bueno, la psicología es ir y sentarte a hablar con una persona, Hablar. ver qué pinta en ese momento. Ujú. Claro, y ver qué va pasando en el momento. Ujú. Este, sí, eso que dijiste, bueno, de que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, también, bueno, si hay gente de psicología acá también, como siempre en la facultad se ve mucho el tema de la caja negra, ¿no? Como el conductista solo se fija en la conducta observable y la mente queda por fuera. ¿No? Todo lo que es el pensamiento o lo que te pasa a vos internamente, no importa, se fija solamente en lo observable. Que esa es la formación que tenemos en la facultad de grado. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, o sea, de mi formación en UBA, en el CBC, que era, bueno, conductistas, caja negra, cognitivos, analogía mente-máquina, y después vino la revolución psicoanalítica. No, en realidad estuvo en el medio, pero bueno, igual es la superadora. Por lo cual, es una locura, pero por ejemplo, en psicoterapia a nivel mundial, quizás si tuviéramos que decir cuál es el autor como así más mayor referente, el que mayor impacto ha tenido, y podríamos decir que es Skinner tranquilamente. O sea, porque, o sea, Skinner pasea, pero más allá de eso, podríamos decir tranquilamente Innervación. que está toda la primera ola y hoy en día la tercera ola retoma todos postulados que son skinnerianos, en definitiva. Y en nuestra facultad y en las universidades públicas en general lo enseñan como, bueno, dijo algunas cosas de Algo re reforma, viejo. entrenó ratas y palomas y ya está, ahí se acabó, no sirve para nada esto. Por lo cual es muy loco, porque si hoy en día, por ejemplo, el mainstream así de la psicología a nivel mundial, este es ese, o sea, si vemos cuál es la psicoterapia que tiene mayor cantidad de estudios, la que es más usada a nivel mundial, la que es más difundida, la que es considerada primera línea, diríamos, este es ese, no acá en Argentina, pero sí en la mayoría de los países, incluso en Latinoamérica. Y la mayoría de las formaciones van a estar como muy atravesadas por los conceptos skinnerianos. O sea, como que es algo como el ABC, o sea, en doble sentido ABC justamente, de la psicoterapia. Y en nuestra universidad quizás alguien se recibe y no sabe diferenciar lo que es, por ejemplo, un refuerzo negativo o un castigo. Lo cual es Claro. como locura, pero bueno, sucede. Sí, y también, bueno, todo lo que la psicología, bueno, tiene, o sea, como hay estudios, digamos, en ciencia básica, ¿no? Que apoyan, que sirven de apoyo para todo lo que después vendría a ser la ciencia aplicada, ¿no? Como eso no se enseña, ni ahí es lo que decías, que como, bueno, trabajó con ratas y palomas, y pero che, es muy importante lo que se estudió con ratas y palomas. Gracias a eso podemos digamos, un montón de cuestiones clínicas
traspolarlas y estudiarlas en el ámbito clínico, justamente, ¿no? Esto de los refuerzos, los castigos, cómo se mantiene una conducta. Totalmente, sí, sí, sí. Y de hecho, la idea también de este tipo de prácticas es fomentar un puente entre lo que es la investigación y la práctica clínica propiamente dicha. No es como es un mundo aparte donde, bueno, nosotros hacemos clínica y no nos interesa la ciencia, no nos interesa el método científico, la investigación. Es como, son dos mundos súper ligados. Si bien hay muchos países donde está bastante delimitado lo que es el rol del investigador y el rol del terapeuta, acá en Argentina los que están en prácticas basadas en la evidencia está bastante unido. Como no hay mucha gente, o sea, básicamente tenemos que Claro, hacer todo y hacemos formar. todo. Exacto. Entonces la misma persona que te encontrás, no sé, investigando, haciendo carrera en CONICET, está también También hace trabajando como clínica. psicoterapeuta y está haciendo como ese puente. Es más arduo hacerlo así, pero bueno, es una práctica habitual acá y es bastante sana además, porque yo creo que un clínico que está conectado con el método científico y con las prácticas de investigación y está constantemente leyendo papers, es un clínico que está mucho más capacitado, quizás que alguien que está solamente dependiendo de la experiencia que vaya adquiriendo en el campo clínico. Pues en Ujú. definitiva lo que salga, o sea, por lo menos en la TCC, lo que apliquemos en la práctica va a haber salido de ese lugar, no es que pintó un día a ver una intervención y fue como, uy, o sea, descubrí la pólvora. Eh, Claro, que no tiene que ver a veces con la creatividad, no es una cuestión de creatividad de lo que al terapeuta se le ocurrió. O sea, uno pone en juego la imaginación, como esto, por ejemplo, la técnica de exposición. Vos vas viendo cómo la vas armando en conjunto con el consultante, pero digamos, no es que nosotros lo inventamos y que estamos haciendo lo que se nos ocurre en el momento, entonces de repente salís a la calle con un paciente con ansiedad social porque vos quisiste, no, o sea, exacto, sí, la idea es que todo lo que se aplique, o sea, sean cuestiones que hayan sido investigadas previamente y no estar improvisando con la salud de un ser humano, básicamente. ujú, tal cual, tal cual. Bueno, me parece que tocamos un montón de temas. No sé si a vos te queda como algo pendiente que quisieras comentar acerca de la terapia, acerca de algo en particular que sientas como que haya quedado por fuera. Mm, podría decir quizás las cuestiones por las cuales yo personalmente creo que es bueno formarse en este tipo de modelos, eh, como los argumentos más personales al respecto, que tienen que ver con diversas cuestiones. Número uno, como argumento quizás más sólido, podríamos hablar de la ley de salud mental, la que está actualmente vigente, que nos exige como profesionales formarnos en las prácticas con mayor eficacia comprobada, con apoyo empírico, basadas en métodos científicos, básicamente es lo que dice esa ley. Y sabemos por lejos que no se cumple, o sea, en absoluto. De hecho, lo más probable es que si yo cierro los ojos, no sé, y voy al primer consultorio que se me cruce, lo más probable es que no reciba una psicoterapia con apoyo empírico, hoy en día por lo menos. Por lo cual es una situación que nos toca a los profesionales quizás más jóvenes ir como revirtiendo a poco en relación a poder ir modificando esto, que la mayoría de la oferta empieza a ser justamente prácticas con apoyo empírico, que tengan eficacia comprobada. Eh, Eso es número uno, podría decir. Número dos, la ética profesional, esto que venías diciendo de no quedarme con, bueno, esto es lo que más me gusta a mí. Yo no sé si TCC es lo que más me gusta a mí. Yo sé que hoy en día es el modelo con mayor eficacia comprobada. Y apuntando, alineándome en ese espíritu, por así decirlo, del método científico, la idea es formarse en eso. Si a mí me interesa, sí sé que lo que me gusta, por ejemplo, la psicoterapia. Y sé que hoy en día la mejor forma de desempeñarme en ese campo va a ser formarme y seguir formándome en esta línea en particular. Lo cual no quiere decir que vaya a ser así el día de mañana. Pero eso, como darle como un punto muy, muy fuerte a la cuestión de la ética profesional. Que también en los códigos de ética de los colegios de psicólogos, habitualmente uno de los puntos tiene que ver con brindar, digamos, asistencia con métodos apoyados empíricamente o basados en métodos científicos, que, o sea, como que está escrito ahí, pero parece que nadie ve ese punto, está como adorno. Eh, Eso, y en cuestiones de resultados, básicamente, hoy en día, entre los trastornos mentales como más comunes que conocemos, TCC es lo que consideramos primera línea, lo que mejores resultados va presentando.
habitualmente, este también es otro mito que quizá nos salteamos, que a veces dicen como, bueno, la TCC no, esto sirve para ataques de pánico y fobia. Y es como, no, y es sirve para un montonazo de trastornos y de hecho, por lo menos en los estudios comparados con otro tipo de psicoterapias, yo no conozco ningún estudio, no sé si vos conocés alguno, en los cuales la TCC haya sido superada por otra psicoterapia en algún trastorno en particular. Sé que en algunos pudo ser igualada. Por ejemplo, no sé, en depresión podemos hablar de TCC versus terapia interpersonal que tienen resultados de eficacia prácticamente iguales. Pero después superada, que digamos, bueno, en este trastorno en particular hay una psicoterapia por fuera de la TCC que fue superadora, yo no conozco ningún caso hasta la fecha. Por lo cual es un muy buen argumento para decir, bueno, es una buena línea para formarse. Si supones que por lo menos vas a estar en el primer puesto compartido dentro de los trastornos, es una buena idea capacitarse en eso. Y bueno, eso sería quizás. Claro, bueno, genial. O sea, en ese sentido está bueno como que las personas, ¿no? O sea, que se empoderen de alguna manera, como bueno, ir y preguntarle al terapeuta qué tipo de psicoterapia hace, ¿no? En ese sentido es más o menos lo mismo que lo que decíamos cuando uno va al médico, saber qué tipo de, es como, bueno, me voy a operar y no sé cómo ni dónde, o sea, en ese sentido, es muy importante todo lo que vos dijiste, me parece, no solamente para los psicólogos, para los estudiantes, sino también para quienes pueden ser futuros consultantes, ¿no? Que eso es como por lo cual los psicólogos que nos basamos en la evidencia también más nos interesa justamente adherir a la ética profesional por la salud mental de las personas, ¿no? Totalmente. Sí, me parece una práctica como súper saludable el hecho de que se fomenten los usuarios la pregunta, el hecho de, bueno, desde qué marco estás trabajando, qué resultados puedo esperar, cómo vamos a abordar esta problemática, en cuánto tiempo, qué otras opciones tengo, en definitiva, que en realidad debería venir por parte de profesionales esa información. Sí. Pero, Pero bueno, por lo menos saber, claro, que si no, es como que si no se encuentra, como que tienen toda la libertad de preguntarlo, ¿no? Así que en ese sentido, lo que me encanta de la página de Psicosimple es justamente eso, como que puedes encontrar la información de distintos diagnósticos, ¿no? Como que la gente se puede sentir identificada. Che, esto que me pasa se llama ansiedad por enfermedad, se llama depresión, bueno, como todo situarlo, ponerle un nombre y encima con memes. Entonces es como la parte de divulgación me parece genial, así que síganles. es eso también, poder hacer otra vez con analogías de puentes, pero hacer un puente justamente, con metáfora de puentes, entre lo que es digamos, la ciencia más dura y la difusión. O sea, que la gente que quizás no tiene conocimiento técnico sobre psicología pueda comprender algunas cuestiones, ya sean vinculadas a la psicopatología, ya sea vinculadas a un fenómeno en particular de índole psicológica, ya sea cualquier otra cuestión, o sea, que esté dentro del campo de la psicología, que tenga una forma accesible y sencilla de poder comprenderlo. Y Psicosimple, básicamente lo que tratamos de difundir es eso. Y a la vez también tenemos como la otra lista de donde nosotros nos vamos formando, que es en este campo que es terapia cognitivo-conductual, poder difundirlo. Que eso, para eso estamos con los cursos ahora, que de hecho arrancamos uno mañana, uno nuevo también, sobre trastornos de ansiedad. Y la lógica es eso, o sea, también poder al mundo más del ámbito de la psicología, poder brindar capacitaciones que tengan que ver con el ámbito de las prácticas basadas en la evidencia, a modo de nuestro granito de arena de difusión en este tipo digamos, de prácticas. Uh-huh. Así que bueno, me parece que tocamos un montón de aristas de temas. Así que nada, quería agradecerte por el tiempo de contarnos todo esto, que a mi parecer es súper importante por todo lo que ya estuvimos hablando. Así que bueno, si estás de acuerdo, podemos ir cerrando y agradecerte de parte mía y de Georgie el tiempo por explicarnos un montón de cosas, ¿sí? Al contrario, te digo, o sea, gracias a ustedes por el espacio.
También con Ro, o sea, nos encanta lo que hacen en The Sex, nos parece buenísimo. Y de hecho también es un campo que quizás no está tan difundido, o sea, el hecho de la sexología y asociado incluso a la terapia cognitivo-conductual, las prácticas basadas en la evidencia, por lo cual nos parece buenísimo y al contrario, es como un honor que nos hayan llamado y ya tendremos el feedback El de próximo vuelta. vivo lo vamos a estar publicitando Para compartir un poco sobre terapia sexual ahí. exactamente, sí, ahí con Uh-huh. expertise. Así que genial, me pareció buenísimo. Te digo, para mí es un honor compartir este espacio con vos, porque te conozco como colega, como profesional, personalmente, y me parece que todo lo que haces está buenísimo. Así que genial, gracias por haber brindado el espacio para que podamos compartir un poco de qué se trata Psicosimple y de qué se trata la terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Bueno, gracias. Y por compartir el mate. Que encontré una yerba decente. No le puse azúcar. Bien. Voy mejorando, ¿viste? La técnica. El moderado funcionó. Sí. Así que bueno, nos veremos en el próximo vivo y ojalá que pronto, no sé, en alguna materia que volvamos a cursar. Si es que no volvemos en el 2021, nos veremos en la facultad. Bien, doctorado 2034. En el 2021, no sé, nos tiraremos huevos cuando nos recibamos. Bien, tenemos la especialización. Bueno, Agus, gracias nuevamente y bueno, y nos vemos en el próximo vivo y seguimos. Bueno, síganlo, Psicosimple, ahí les puse la página, sí, pero en nuestro flyer está también quienes quieran chusmear, ahí está la página, sí. Bueno, Mica, un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo. Bueno, gracias a todos. Besito.